El otro día me puse a mirar nuevos estrenos en plataformas y me di cuenta que si Camp Rock 3, Toy Story 5, El Diablo Viste de Prada 2, el de Moana en live action, también se ha anunciado un reboot de 13 Going on 30, se va a estrenar Shrek 5, Practical Magic 2, la serie de los magos de Waverly Place. Es decir, Hollywood no para y no ha parado de rescatar franquicias que ya estaban finalizadas. Y la pregunta no es por qué sigue habiendo secuelas, remakes, spin-offs, sino por qué de repente todas están llegando al mismo tiempo. O sea, es que es un anuncio pues, detrás de otro. Tú te levantas un día por la mañana y piensas, ¿cuál va a ser el anuncio de hoy? Pero antes de nada, yo soy Irene y en este canal hablamos de cultura pop, libros, journaling, creatividad y mucho más. Así que si te gusta todo esto, no dudes en suscribirte a este canal. Volviendo al tema, está claro que vivimos en la era del remake. Es algo incuestionable. Llevamos, yo creo que desde el año 2010 más o menos en esta era. Y realmente es que solo hace falta entrar en una plataforma o ver los próximos estrenos o ir al cine más próximo que tengas en casa para ver que muchas de las películas que están en cartelera apelan a la nostalgia y recuperan como historias del pasado, ¿no? Por ejemplo, Disney y los live action. Ya hace años que Disney apostó por esta fiebre de los live action, de sus clásicos de Disney animados, Mulan, Cenicienta, Blancanieves, Moana, El Rey León, La Bella y la Bestia. La verdad que pocas se han librado de esta maldición. Para mí es una maldición, lo siento. Y la verdad que espero que mi rata favorita de Pixar, espero que no la hagan en live action porque no la voy a ver. Y también se está ahora grabando Enredados, la película, en Girona, Cataluña, así que bueno, nunca van a parar. En este caso creo que si algo se contó en animación es por algo, el lenguaje de la animación ofrece algo que no puede ofrecer el live action, entonces siento que es un poco que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿vale? Después tenemos el tema de las secuelas, tenemos que se ha anunciado Princesa por Sorpresa 3, que se va a estrenar Camp Rock 3, que se ha estrenado El Diablo Viste de Prada 2, Ponte en mi lugar 2. Creo que llevamos ya años con estas segundas partes, secuelas, etcétera, pero creo que en los últimos años ha sido mucho más exagerado, porque es que están volviendo películas que llevaban 20 años quietecitas, es decir, Practical Magic 2 se estrenó en el 98, señores, estamos en 2026 y se va a estrenar su segunda parte. Después también se han decantado por hacer spin-offs como Wonka, como Cruella, como la serie de Elle, que es como un spin-off, una precuela de Legally Blonde. Y obviamente en pandemia tuvimos un montón de reencuentros, de revivals. Ahora hemos tenido el de Hannah Montana, pero también hemos tenido el de Harry Potter, hemos tenido el de Friends. Y también se han hecho series como Gossip Girl, que es una nueva generación diferente a la serie original. También Física o Química tenía una nueva generación. High School Musical también ha tenido serie. Y ahora también Los Magos de Waverly Place. Total, que está claro que el fenómeno existe. Es algo que no podemos negar. Seguro que vosotros también tenéis esta sensación encontrada de me gustan las secuelas, pero siento que no hay cosas originales. Pero vamos a ver por qué Hollywood apuesta por esto. Por un lado tenemos el auge del streaming. Es decir, desde el año 2016 más o menos, es decir, hace 10 años, que Netflix irrumpió nuestras vidas, el streaming ha ido creciendo, creciendo, creciendo. ¿Y qué tiene que ver el auge del streaming con la era del remake? Tú, para que te quedes en esta plataforma de streaming, tienen que ofrecerte un contenido atractivo, un contenido que haga que la gente quiera quedarse, quiera pagar. Entonces, el ofrecer nuevas secuelas, nuevas historias que conocemos, hace que la gente quiera quedarse. Es decir, un título antiguo pero conocido va a hacer que la gente se quede porque es algo que conoce y que le va a traer para verlo. Son contenidos que atraen y que hacen que tú como consumidor pues quieras quedarte en esa plataforma. Por otro lado tenemos que Hollywood tiene que hacer frente a la incertidumbre económica. Hacer una película cuesta mucho dinero, por lo tanto es más fácil generar historias de historias conocidas que aventurarse a crear una historia original que las plataformas no saben si va a resultar rentable, si a la gente le va a traer o no. Es como lanzarse un poco al vacío. Además, muchas ideas nuevas no tienen luz verde, al no ser que vayan vinculadas a una historia preexistente como podía ser, por ejemplo, Barbie. Barbie en 2023 fue todo un éxito, ¿pero por qué? Porque nosotras ya íbamos con la idea de Barbie, es nuestra infancia. Vamos a ver cómo van a contar esta nueva historia de la muñeca. Entonces ya es como que tú ya vas sabiendo que conoces ese producto. Es mucho menos arriesgado invertir en una marca conocida que en algo que la gente no conoce. Entonces es más fácil entrar a una plataforma y elegir una serie o una película de una marca que ya reconocemos, porque es algo que genera como confort, como que sabes que vas a verlo y no vas a tener que hacer un esfuerzo muy titánico para como adentrarte en una nueva historia. Y por otro lado tenemos el marketing. Al final Hollywood vende nostalgia, Hollywood vende emociones y saben que la nostalgia funciona mucho. Creo que cuando ellos
deciden hacer secuelas, reboots, spin-offs, realmente es que ya tienen una parte de marketing hecha. Hollywood tiene que convencerte de que veas esta historia nueva, tiene que crear detrás un marketing y un storytelling muy potente para que tú te sientas convencido de ir a ver esta película. Sin embargo, si tú anuncias Toy Story 5, es que la gente ya va a ir a verla de tirón, porque es como que tú ya has crecido con Toy Story, te encanta Toy Story y tienes curiosidad por ver qué te van a contar estos muñecos que has crecido con ellos. Pero claro, aquí es donde entramos nosotros. Nosotros como espectadores al final también tenemos mucho que ver en esta rueda de la nostalgia. Nosotros, si algo funciona en Hollywood, es porque nosotros estamos haciendo que eso funcione. Estamos respondiendo a esa nostalgia que nos están vendiendo. Es que funciona y yo soy la primera que cae en la trampa. Vosotros pensad, es que un anuncio ya solo genera como locura colectiva. Y las productoras no son tontas, las productoras saben que tú vas a ir a ver esa película. Tarde o temprano, seguro que una amiga te dice, ay tía, vamos a ver Toy Story 5. Y tú dices, vale. Es como que es muy fácil que todos caigamos en la nostalgia. Porque ir a ver historias de personas que ya conocemos, de personajes conocidos, es mucho más fácil que aventurarnos a ir a una película de la cual no sabemos nada. Ni siquiera sabemos si nos va a gustar, si qué nos van a contar, es como una incertidumbre. Y al final Hollywood acaba viendo las ideas originales como un riesgo que hay que asumir. Es un riesgo porque es que no saben si eso va a tener éxito, si va a tener buena aceptación por el público, si va a conectar, si va a generar dinero, que es lo que quieren. Lo que dicen, más vale bueno conocido que malo por conocer. Pues Hollywood se lo aplica al cuento. Pero vamos a detenernos en la nostalgia. Porque claro, para entender este fenómeno tenemos que entender qué es la nostalgia. ¿La nostalgia qué es realmente? La nostalgia es el dolor o la tristeza que produce el no poder regresar. Y proviene de nostos, que es vuelta o regreso al hogar, y de algos, que es dolor o pena. Y dicho esto, tenemos que regresar a un tiempo que a nosotros nos produjo un poco de desasosiego, que es el año 2020. ¿Qué pasó en 2020? Pandemia, confinamiento, incertidumbre. En esta época se produjo un movimiento de nostalgia. Empezamos como a tener devoción por los 90, por los 2000, por la moda. Esta fue la época en la que todos empezamos a jugar al Animal Crossing. Es decir, en ese justo momento salió Animal Crossing para la Nintendo Switch y yo recuerdo que fue literalmente mi salvación del confinamiento. Mi cordura se la debo al Animal Crossing y ya de por sí representaba volver al pasado, porque Animal Crossing representaba nuestra tierna infancia cuando jugábamos a la Nintendo DS. Este videojuego ya representaba la nostalgia, pero en su definición. Y ya en esta época, en 2020, es cuando empezaron a salir un montón de reencuentros. Que si reencuentro de Friends, que si reencuentro de Harry Potter, también se hizo un reboot o una nueva versión de Lizzie McGuire que se canceló porque claro, el confinamiento disparó la necesidad de sentirnos refugiados, de sentirnos reconfortados, de que alguien nos dijera todo va a estar bien. Y ahí estuvo la nostalgia, ahí estuvo Hollywood, ahí estuvieron las historias conocidas, porque al final en tiempos difíciles la nostalgia siempre va a ser reconfortante, siempre va a ser como un refugio. Pasa tanto en pandemia como cuando creces y vas descubriendo que cuando te refugias en cosas de tu niñez, en todo lo que nos gustaba, que al final mi canal bebe de eso, básicamente, descubres que tu adulto de hoy se siente más reconfortado por estas cosas que te gustaban cuando eras un niño. Tenemos la certidumbre del pasado frente a la incertidumbre del futuro. No podemos negar que previamente ha habido también como cierta admiración por elementos o épocas del pasado. Por ejemplo, en 2016 estrenó Stranger Things, que obviamente era un producto original de Netflix, pero miraba al pasado, o sea, Stranger Things es un homenaje a todo lo de los años 80, que si ET, que si los Goonies, es todo un homenaje. Lo que pasa es que te ofrecían pues al final un producto nuevo, que de hecho de ese producto nuevo que bebe de la nostalgia seguramente salgan nuevas historias, ya veréis. Y yo recuerdo que en esa época como que veía muchas cosas de los años 80, de los años 90, o sea, yo estaba como súper obsesionada con la moda de esa época, con las historias, con Club de los Cinco, con Clueless, con Chicas Malas. Todas esas películas a mí como que me encantaban y empecé a vestirme un poco imitando como este estilo. Quiero decir que siempre hemos mirado como mucho al pasado, yo creo, y es un ciclo que se va repitiendo. En unos años seguro que miraremos al 2010. Y por ejemplo, Disney siempre ha hecho secuelas, o sea, Disney en los años 90, los años 2000 ya apostaba por secuelas de La Sirenita, de Rey León, de Aladdin, de bueno, todas tenían como una secuela. Mulan también tuvo secuela, pero eran secuelas como de serie B, podríamos decir, como más, con menos presupuesto, y eran historias un poco más cutres, por así decir. Y como que siempre apostaba un poco por las secuelas, pero ahora es mucho más exagerado, obviamente. Pero realmente nosotros
¿Qué sentimos cuando sentimos nostalgia? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro? La nostalgia genera sensación de pertenencia, sensación de calidez, de cariño, de sentirte reconfortado. También es como que satisface la conexión social, porque al final esto va vinculado a la sensación de pertenencia. Cuando todos hemos crecido con Hannah Montana, es muy fácil que yo conozca a una persona de mi edad y aunque no tengamos nada que ver, seguro que veamos Hannah Montana. Y eso crea una sensación de pertenencia, de conexión, de sentirte cerca de los demás. Y como que también nos reconecta con relaciones o con personas del pasado. Por otra parte, la nostalgia también refuerza nuestra identidad. O sea, la nostalgia y los productos de cultura que hemos consumido cuando éramos pequeños siempre nos van a recordar quiénes fuimos, qué nos gustaba, con qué soñábamos, y también nos recuerda qué somos hoy en día. Los productos nostálgicos o culturales siempre van a servir de puente entre lo que somos hoy y lo que fuimos un día. Entonces se genera esa conexión otra vez. Porque además cuando vemos algo, yo que sé, Princesa por sorpresa, ¿vale? Es una película de 2001. Yo cuando la veo siento que vuelvo al sofá de mi casa, vuelvo a ser quien era, vuelvo a ser esa niña, recuerdo perfectamente las emociones que hacía, iba al colegio, o sea, era como viajar al pasado, literal. O sea, no viajas a la historia como tal, sino que viajas como al pasado, viajas a ti mismo. Es como una cosa muy loca, ¿no? Siento que también la nostalgia nos ayuda a sentir que tenemos el control de la situación, es decir, en parte la nostalgia hace que sintamos parte de como un poco de control sobre las cosas que van a pasar en nuestro futuro. Es como una sensación de sentirnos refugiados, de sentir que no estamos solos. Es como una sensación de que no vas a estar solo porque te acompañan todas estas historias que te gustaban. Y por supuesto la nostalgia libera mucha dopamina, lo que produce una sensación de bienestar y de calidez. Por lo tanto, la nostalgia en conjunto es algo que nos hace sentir bien y por lo general es como una sensación positiva. Entonces Hollywood no nos vende películas o historias, nos vende una posibilidad de volver por un momento, por 2 horas, a una etapa de nuestra vida pasada. Pero creo que el problema no es que Hollywood esté haciendo remakes, secuelas, que nos venda nostalgia, porque al final es algo que nos gusta, evidentemente. Creo que el problema va mucho más allá. Y es algo que me he dado cuenta como haciendo este vídeo y reflexionando e intentando ver más allá de qué está pasando en esta era del remake. Porque creo que no pasa nada porque exista Toy Story 5. El problema es, ¿cuándo va a haber una próxima Toy Story? Es decir, está muy bien que nos vendan historias que amplíen estos universos, que amplíen, pues, que nos cuenten algo más a partir de esta historia conocida, pues harán Toy Story 5, pues la tecnología con los juguetes, ¿vale? Te lo compro. Pero ¿dónde está la próxima Toy Story? Porque claro, Toy Story marcó la historia de la animación. Fue la primera película CGI de la animación, de Pixar. Siento que nos ofreció algo nuevo, nos ofreció unas emociones, pasó a la historia de la animación y sigue siendo historia de la animación. Pero mi pregunta es, ¿estamos creando clásicos de nuestra generación? ¿Dónde van a estar los clásicos que nuestros hijos o nietos nos pregunten por esos clásicos? En plan, ¿te acuerdas de cuando fuiste a ver esta película al cine? ¿Eso está pasando? ¿O simplemente estamos exprimiendo historias que ya conocemos de los años 2000, de los años 90, de los años 80 y simplemente vemos eso y ya está? Claro, yo me he apuntado aquí a una serie de películas que creo que pueden convertirse en clásicos de nuestra generación. Una sería La La Land del año 2016, creo que ya tiene 10 años y creo que va por el camino de convertirse en un clásico. Que ojo, es una película que ya bebe de clásicos de Hollywood. Después teníamos Spider-Man Into the Spider-Verse, que creo que es una película que puede convertirse en un clásico porque sí que es verdad que la animación ofreció algo muy nuevo y muy innovador y muy que a la gente nos dejó locos, pero obviamente también bebe de una historia previa, que es el universo de Spider-Man y Marvel. Después teníamos Klaus, que es una película de animación muy chula también, que creo que puede convertirse en un clásico de la animación. Después teníamos Past Lives, que creo que también es una película muy chula que puede convertirse en un clásico de cine más independiente, por así decirlo. También teníamos Everything Everywhere All at Once. Realmente es muy difícil saber si una serie o una película se van a convertir en un clásico. Es algo que solo podemos saber de aquí a 20 años. O sea, realmente yo te puedo decir hoy que creo que este disco, esta película, esta serie, este libro pueden convertirse en un clásico y a lo mejor cuando pasa la conversación, pues no. Realmente creo que es algo que solo el tiempo puede editar, como todo en general. Déjame en comentarios qué película reciente crees que puede convertirse en un clásico. Creo que la forma que tenemos de consumir actualmente puede condicionar o puede determinar cómo ha cambiado al final también la forma en la que se crean los clásicos. Al final creo que los clásicos los hemos creado entre todos, han trascendido por algo, se han convertido en algo que forma parte de nuestro imaginario colectivo. Un clásico es algo que todo el mundo ha visto, que todo el mundo conoce, todo el mundo ha consensuado
comprobado que es un clásico, no es como que todo el mundo dice, sí, esto es un clásico, Forrest Gump, un clásico, Tiburón, un clásico. El problema es nuestra forma de consumir actual, que no digo que sea un problema como tal, pero creo que está como condicionando la manera en que creamos clásicos y consumimos la nostalgia. Por un lado tenemos el consumo fragmentado. Obviamente no vamos a negar que existen historias originales. El problema es que hoy en día una película se puede estrenar en el cine o se puede estrenar en Netflix, y antes las películas se estrenaban en el cine. Entonces era como que todo el mundo, si querías ver cine, ibas al cine. Cinema Paradiso, por ejemplo, pues la ponían en el cine y literalmente es que todo el mundo la veía, porque al final ibas al cine y veías lo que había en cartelera. Entonces era muy fácil que estas películas calaran en el imaginario colectivo, igual que las series. Las series las daban en la tele, en un canal, cada semana había un capítulo, entonces era más fácil que hubiera conversación, que hubiera como que calara más en nuestras vidas. Creo que antes se consumía de forma más colectiva, y creo que hoy en día, como tenemos tanto donde elegir, tanto contenido, pues cada uno ve lo que quiere, pero eso hace que a la hora de crear clásicos sea más difícil, yo creo, que algo se mantenga como en el tiempo, que todo el mundo lo haya visto, que no haya duda de que eso sea un clásico. Creo que es mucho más difícil que una obra se convierta en un referente colectivo. Por otra parte, no podemos negar que estamos sobresaturados en todos los aspectos de nuestra vida, pero como estamos hablando de nostalgia en el cine y las series, en todo, no podemos negar que hay una sobresaturación de contenidos. Es decir, yo no sé vosotros, pero es que hay tanto que quiero ver que es que no me da tiempo. No tengo todas las plataformas, entonces es como muy difícil ver todo lo que quieres ver. Estamos sobresaturados, sobreestimulados. Por una parte es muy bueno que se estrenen muchas cosas, porque eso hace que haya diversidad y tengas donde elegir, porque antes obviamente había menos y todo el mundo tenía que ver pues lo que había. Pero el problema de que haya tanta sobresaturación es que las conversaciones son muy cortas. Es decir, hoy se estrena la película de Michael y de repente es como que de aquí a la semana que viene estamos todos hablando de Michael, igual que Obsession, igual que La Odisea. Estamos unas semanas hablando todos de una forma como muy exagerada de esa película. Hay que verla ya, porque si no te hacen spoilers, porque si no, no estás en la conversación, pero esa conversación no se alarga mucho en el tiempo. Entonces eso hace que todo parezca como muy olvidable y como que no acabamos de consumirlo de manera como tan consciente, porque no cuesta acceder a la cultura. Entonces eso hace que no apreciemos tanto lo que vemos, en cierto sentido, y la sobresaturación lo que causa es que hay tanto donde elegir que la atención pública se diluye en diversos sitios y no se concentra como en un hito compartido. Recordad, los estrenos de Disney Channel, es que eso era ya como un acontecimiento. Tú esperabas ese estreno, lo esperabas como agua de mayo, o sea, había un hito compartido, el estreno de Disney, y eso hacía que todos estuviéramos pendientes, todos lo habláramos, y conforme pasaban los años yo seguía pendiente de esa película. Que no quiero romantizar tampoco esto, porque al final hoy en día tenemos mucho donde elegir, más a nuestra disposición, a nuestros horarios, a todo lo que queramos en el momento, pero eso hace que una obra puede tener impacto hoy, pero mañana ya nadie está hablando de ella, ¿no? O sea, me parece como raro lo efímero que es todo, incluso la cultura, que al final la cultura necesita como un reposo, que la reflexiones, que la compartas, que te acompañe durante un tiempo, y siento que eso ya no pasa, no hay reposo. Todo pasa muy rápido. Por otra parte tenemos la nostalgia. Las franquicias ocupan mucho lugar y eso hace que las historias nuevas, originales, ya tengan que destacar mucho para poder competir contra el titán de la nostalgia. Y creo que antes a lo mejor la gente esperaba pues el nuevo estreno en el cine. Ahora estamos como, ¿cuál va a ser la siguiente secuela? ¿Van a estrenar secuela de mi película favorita de hace 300.000 años? Estamos como esperando siempre nuevas historias de las historias que nos gustan, ¿no? Princesa por sorpresa 3. ¿Qué nos van a contar esta vez? Es como que estamos más pendientes de eso que de que estrenen historias originales, creo. Esto crea que haya menos espacio para ideas originales o que se apueste menos por ellas. Entonces hay menos probabilidades de que tengamos el próximo Harry Potter, el próximo Frozen, el próximo Toy Story, el próximo Perdidos. O sea, es muy complicado. Creo que por eso este tema de los remakes y de el negocio de la nostalgia me genera muchas sensaciones encontradas, porque al final obviamente yo amo la nostalgia. Yo soy la primera que me encanta Scooby-Doo, que me encanta Hannah Montana, que me encanta Princesa por sorpresa, que me encantan las My Teen, las Bratz, Barbie, me encanta todo esto porque son historias que yo amo y que me encantan, pero me genera como cierta, pues eso, sentimientos encontrados el saber que quizá dentro de 20 o 30 años no tengamos historias como representativas de nuestra juventud. ¿Y si dentro de 30 años no hay nada que nos represente, sino que todo lo que nos representa es cosas del pasado?
de la niñez. Entonces eso como que me raya. Quizá por eso este tema me genera sentimientos tan encontrados, porque por una parte yo amo la nostalgia, soy la primera que crea contenido y os habla de la Bratz, os habla de Barbie, os habla de Princesa por sorpresa y de todo lo que a mí me encantaba cuando era niña, que sigue encantándome hoy en día. Pero entonces es cuando yo pienso, vale, pero dentro de 20 o 30 años, ¿habrá algo que represente esto hoy? Nuestra adultez o nuestros 20 o nuestro, bueno, la edad que tengamos en este momento. Entonces es como que me raya, o sea, en 2026, ¿qué es lo que va a salir destacado de este año? El Diablo Viste de Prada 2, Practica Magic 2, no sé, me genera como cierta división, ¿no? En mis pensamientos. El problema aparece cuando deja de ser un homenaje al pasado y se convierte en la principal estrategia para construir el futuro en nuestras historias de hoy. Al final pensad que los clásicos que hoy en día nos encantan en su día fueron ideas que no sabían qué iba a pasar con ellas. Fueron unas ideas arriesgadas. Princesa por sorpresa en su día pues seguro que fue una historia que sacaron de un libro que no sabían si iba a tener éxito. Arriesgar es como todo, no sabes qué va a pasar, pero puede que en un futuro esa historia sea representativa de una generación. Obviamente creo que si hay algo que contar y que aporte a la historia, no tiene nada de malo que tú de repente un día digas, jo, se me ha ocurrido algo nuevo para los magos de Waverly Place. No pasa nada. Si tienes algo que contar, pues cuéntalo. Pero creo que no es el caso. Creo que el caso es que han visto que la nostalgia genera dinero, genera atracción y saben que todo el mundo va a ir a ver esas películas, esas series que están sacando. Quizá dentro de 20 o 30 años nuestra generación recuerde con cariño Toy Story, Harry Potter o Hannah Montana, pero me da un poco de pena pensar que si seguimos mirando atrás en el tiempo constantemente, dejemos de crear historias que produzcan nostalgia a las próximas generaciones. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Déjame en comentarios qué opinas del negocio de la nostalgia, si crees que ya es momento de parar y empezar a repensar un poco la industria, si te gustaría que hubiera más historias originales, déjamelo en comentarios. Espero que te haya gustado, no dudes en suscribirte a este canal si te ha gustado este contenido, dar me gusta, comentar, todo esto me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!